Sí, Sí, doctor. perfecto, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, estas son mis declaraciones de interés en relación con la presentación que voy a hacer hoy. Tengo alguna relación con diferentes compañías, pero no creo que tenga ello ninguna influencia sobre la presentación que voy a tener esta mañana. Bien, el tema que se me propuso analizar en estos 30 minutos es ver un poco cómo podemos mejorar el diagnóstico de la esclerosis múltiple utilizando una técnica que todo el mundo estará de acuerdo, que es la técnica paraclínica de mayor importancia que tenemos, no solo para hacer un diagnóstico preciso y precoz de la enfermedad, sino, como también sabemos, hoy día juega un papel fundamental para el monitoreo de la enfermedad, sobre todo para analizar la eficacia de los diferentes fármacos modificadores de la enfermedad. También podemos utilizar la resonancia magnética para predecir el pronóstico, lo cual es importante en las fases iniciales de la misma, y también en determinadas circunstancias para detectar de forma también precoz algunas complicaciones derivadas de estos tratamientos. Pero bien, centrémonos en el diagnóstico y todos sabemos que la resonancia magnética es muy sensible para detectar alteraciones en la sustancia blanca del sistema nervioso central, también para ver lesiones en la médula espinal. Pero este hallazgo, que por sí mismo es poco específico, puede llevar a errores diagnósticos y, de hecho, existe una tendencia general, sobre todo en estudios que se han hecho en Norteamérica, de hacer un sobrediagnóstico de la esclerosis múltiple, y el motivo principal de este sobrediagnóstico es una interpretación errónea de los estudios de resonancia magnética, que tienen una importancia capital, como todos sabemos, pero que también nos puede llevar a errores diagnósticos. En esta diapositiva les muestro una serie de situaciones o enfermedades que radiológicamente pueden simular una esclerosis múltiple, que van desde los hallazgos incidentales que podemos encontrar en sujetos sanos, sobre todo incluso en población adulta joven, aunque también sabemos que la prevalencia de estos hallazgos incidentales son especialmente frecuentes en sujetos con historia de migraña, y que es una de las causas principales de errores diagnósticos. También tenemos una serie de procesos, vasculopatías, sobre todo de base genética, otras enfermedades desmielinizantes que ya pues, se han comentado en la sesión de esta mañana, las vasculitis, y también un grupo pues, heterogéneo de enfermedades poco frecuentes, pero que pueden también simular una esclerosis múltiple, y van desde la neurosarcoidosis, la enfermedad de Lyme o incluso procesos tumorales como el linfoma, que tiene un patrón en ocasiones, sobre todo el linfoma difuso de células B, que puede simular una esclerosis múltiple. Así pues, los hallazgos de la resonancia magnética, aunque son altamente específicos, no son 100% específicos, y siempre hemos de hacer un ejercicio de diagnóstico diferencial que limite estos errores diagnósticos. Bien, lo que no quiero tampoco en esta charla, pues hacer un análisis exhaustivo de diferentes datos radiológicos que nos pueden ayudar, pero sí que evidentemente una de las primeras ejercicios que hacemos cuando analizamos una resonancia magnética es valorar el patrón topográfico de las lesiones que identificamos en el parénquima supratentorial. Y sabemos que en la esclerosis múltiple, a diferencia de lo que ocurre en la enfermedad cerebrovascular o en los hallazgos incidentales que aparecen en pacientes con migraña, las lesiones en la esclerosis múltiple tienen un predominio periventricular con un gradiente antero-posterior, es decir, hay menos lesiones a nivel anterior que a nivel posterior. Mientras que esto es esencialmente lo opuesto en patología vascular, donde las lesiones tienen un predominio de afectar la sustancia blanca subcortical y con un gradiente inverso, es decir, más lesiones a nivel frontal que a nivel posterior. También es cierto que en ocasiones existe una clara superposición entre patología vascular y esclerosis múltiple, sobre todo en pacientes de mayor edad, donde el diagnóstico diferencial es más complejo y donde puede haber también, como pueden ver en este caso,
pues lesiones periventriculares tanto en una como en otra enfermedad, aunque nuevamente sí que se puede ver en este ejemplo un claro predominio de lesiones a nivel anterior en la enfermedad vascular en relación con un mayor predominio posterior en la esclerosis múltiple. Pero me gustaría pues explicar un poco algunos datos que en casos difíciles nos pueden ayudar. Y una de las topografías que ayudan a hacer un diagnóstico diferencial correcto es la del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es la mayor comisura interhemisférica que existe y es una estructura con una elevada densidad de mielina y por tanto vulnerable al desarrollo de lesiones desmielinizantes en la esclerosis múltiple. Así pues, en el momento del diagnóstico es muy importante el hacer siempre imágenes, idealmente en secuencias FLAIR, en el plano sagital, porque van a ser estas secuencias las que nos van a permitir detectar con mayor sensibilidad lesiones en el cuerpo calloso, algo que no suele ocurrir en la enfermedad cerebrovascular o en la migraña, que a pesar de que incluso podemos encontrar bastantes lesiones a nivel periventricular, el cuerpo calloso suele estar respetado. Pero este dato semiológico, para recordarlo, creo que es importante tener en consideración cuál es la base histopatológica que los explica y quizás en la esclerosis múltiple estas lesiones que afectan al cuerpo calloso se explicarían no solo por esta densidad mielínica tan elevada, sino por la presencia de vénulas que atraviesan el cuerpo calloso, como se puede ver en este dibujo en el plano coronal, que explicaría el por qué estas lesiones se localizan en esta topografía. Recordemos, y lo veremos más en detalle posteriormente, que la mayoría de lesiones que comprometen la sustancia blanca en la esclerosis múltiple tienen una distribución perivenular. Por el contrario, en la enfermedad vascular, el cuerpo calloso suele estar respetado porque es una estructura que está muy bien irrigada, está irrigada por una red anastomótica de vasos arteriales que vienen tanto de la circulación anterior como de la posterior, que realmente protege a esta estructura de áreas de desmielinización de origen isquémico. Sin embargo, en ocasiones, en pacientes con una enfermedad cerebrovascular de largo tiempo de evolución, se ha descrito sobre todo en pacientes con diabetes, en la enfermedad de Susa, que incluso en el CADASIL, en el espectro de la NMO, también pueden existir lesiones en el cuerpo calloso. Si bien hay que considerar que al menos en las fases iniciales, debido a esta distribución perivenular, las lesiones en la esclerosis múltiple afectan su margen inferior, no afectan todo el grosor del cuerpo calloso, ni tal como ocurre en el CADASIL o en la enfermedad cerebrovascular o como ocurre en la enfermedad de Susak, donde las lesiones tienen una topografía típicamente central. Esto no es así en la esclerosis múltiple. Otra topografía que es de gran importancia para hacer un diagnóstico diferencial correcto es la infratentorial y específicamente el tronco del encéfalo. Y dentro del tronco, la protuberancia, porque es la región del tronco encefálico no solo más voluminosa, sino la más vulnerable al desarrollo de lesiones de esclerosis múltiple. Esto es un mapa de lesión, de riesgo de lesión en la protuberancia, con más intensidad de colores, las zonas que mayor se afectan. Y ya se puede ver en este dibujo, en este esquema extraído a partir de un número relativamente elevado de pacientes con un síndrome neurológico aislado que presentaron lesiones en el tronco, se puede ver que las lesiones afectan predominantemente la periferia del tronco y que respetan la parte central. Aquí se puede ver en un caso, esto es una secuencia FLAIR, donde se ven múltiples lesiones que generalmente, como pueden ver, afectan la periferia del tronco respetando la región central. Y nuevamente, ¿por qué se produce esto? Bueno, pues veamos una explicación plausible. Esto es un caso de esclerosis múltiple. Fíjense otra vez las lesiones periféricas alrededor de la protuberancia, también en el suelo del cuarto ventrículo y también podemos ver lesiones en la línea media. Y esto se podría explicar porque la densidad venosa, y esto es una venografía por resonancia magnética, se puede ver como hay más venas
en la periferia de la protuberancia también hay una vena central que explicaría quizás estas lesiones más centrales, pero que respetan la parte central de cada una de las hemiprotuberancias. Por el contrario, la enfermedad vascular cerebral, cuando existen lesiones en el tronco, algo que es muy frecuente, estas afectan predominantemente la región central, justo lo opuesto de lo que vemos aquí. Y esto se produce o se podría explicar porque la región central de la protuberancia está irrigada por unas arterias perforantes relativamente de un diámetro pequeño, pero bastante largas, muy susceptibles a la enfermedad lipohialinótica vascular, y además son arterias que, a diferencia de las del cuerpo calloso, no forman una red anastomótica, lo que hace que la región central de la protuberancia sea especialmente vulnerable a la desmielinización isquémica. No hay colaterales que puedan suplir una lesión de pequeño vaso en esta topografía. Otra topografía de gran importancia, no solo diagnóstica, sino también pronóstica, es la sustancia gris cortical. Y ya sabemos desde hace tiempo, en base a diferentes estudios histopatológicos, que la desmielinización cortical es muy frecuente, incluso en las fases iniciales de la enfermedad. Este es un trabajo clásico de Kutzenling en el año 2005, en este color anaranjado. Pueden ver las lesiones desmielinizantes corticales, que pueden ser incluso de mayor extensión que las propias lesiones desmielinizantes en la sustancia blanca, marcadas en verde, en las fases secundarias progresivas de la enfermedad. Y sabemos que esta desmineralización cortical es clínicamente relevante porque se asocia y predice la discapacidad y el deterioro cognitivo. Hay varios tipos de lesiones corticales, no quiero entrar en mucho detalle. Las tipo 1 son lesiones que son mixtas, afectan el córtex, pero también la sustancia blanca yuxtacortical. Las tipo 2, que son puramente intracorticales, pequeñas, muy difíciles de detectar con resonancia. Y finalmente las tipo 3, que son las más importantes, son las que tienen una mejor correlación con la discapacidad y el deterioro cognitivo, son las más frecuentes y además son específicas, este tipo de desmineralización subpial, de la esclerosis múltiple. Sin embargo, por resonancia magnética es muy difícil diferenciar las lesiones puramente intracorticales, es decir, como hemos visto, las tipo 2 y las tipo 3 de las tipo 1, y es por ello que en la práctica lo que hacemos es agruparlas en una única topografía, que podemos llamar córtico, yuxtacorticales o leucocorticales, y para ello hemos de prestar mucha atención a las secuencias que hacemos. Aquí os pongo un ejemplo, una secuencia FLAIR, una secuencia T1, una secuencia DIR, son secuencias que utilizamos en la práctica clínica de forma casi habitual, y es la combinación de estas dos secuencias, FLAIR o DIR, con secuencias T1, la que nos van a dar una mayor sensibilidad y especificidad para detectar este tipo de lesiones córtico-yuxtacorticales. Aquí vemos un ejemplo claro de una lesión cortical pura, diría yo, que afecta pues, los dos labios de una fisura prefrontal. Sin embargo, un problema en la práctica clínica es que hacemos generalmente un sobrediagnóstico de lesiones intracorticales o leucocorticales cuando realmente no lo son. Recordemos que una lesión leucocortical, por definición, tiene que afectar el córtex o al menos la sustancia blanca yuxtacortical, aquella sustancia blanca que está en contacto directo con la sustancia gris cortical. Y así en esta secuencia FLAIR aparecen aparentemente 1, 2, 3 lesiones que podrían ser leucocorticales, pero realmente cuando hacemos secuencias de alta resolución, en este caso una secuencia T1, podemos ver que esta lesión únicamente es esta lesión, la que es intracortical. Esta está separada del córtex y esta también está separada del córtex, y serían por definición lesiones subcorticales. ¿Y por qué es relevante esto desde el punto de vista diagnóstico? Pues porque en la esclerosis múltiple, incluso en las fases iniciales, y esto ya lo demostramos varios autores,
autores, ocurre la presencia de al menos una lesión de este tipo en casi el 50% de los pacientes. En esclerosis múltiple ya establecidas, este porcentaje puede superar el 70%, mientras que este tipo de lesiones leucocorticales no existen en la migraña o tampoco en la NMO acuaporina 4 positiva. Y esto nos ayuda en casos difíciles a hacer el diagnóstico diferencial. Pero también hemos de considerar, y este es un trabajo muy reciente, que la enfermedad anti-MOC, por anticuerpos anti-MOC, sí que pueden existir lesiones corticales. Y quizás con no la misma proporción que en las formas de esclerosis múltiple, como podemos ver aquí, pero aquí pueden ver también, utilizando secuencias FLAIR y T1, como existen en la enfermedad anti-MOC lesiones corticales puras. Otra topografía esencial, diagnóstica y pronóstica, es evidentemente la médula espinal. Sabemos que la médula espinal se afecta en la esclerosis múltiple con muchísima frecuencia, incluso en pacientes con síndromes radiológicos aislados, es decir, o sujetos asintomáticos. Podemos detectar lesiones en la médula espinal hasta en un 30% de estos sujetos. En pacientes ya con esclerosis múltiple establecida, pues aproximadamente, en general, más del 90% van a mostrar alguna lesión en la médula espinal, depende también de la duración de la enfermedad. Y esto realmente tiene una gran importancia porque en casos dudosos de diagnóstico difícil, una forma sencilla de establecer un diagnóstico o apoyar un diagnóstico de esclerosis múltiple es la detección de lesiones en la médula espinal, aún en pacientes asintomáticos. Las lesiones en la médula espinal son relativamente características, son pequeñas, hiperintensas en T2, a veces se las describe como una forma de ovoidea en el plano sagital, ocupan menos del 50% del área transversal en el corte axial y realzan con el gadolinio en la fase aguda de su desarrollo, y en esta situación muchas veces son sintomáticas. Estos serían los patrones clásicos que todos conocemos: lesiones unifocales o multifocales, pequeñas, raramente su altura excede la altura de un cuerpo vertebral y afectan predominantemente el segmento cervical más que el dorsal. Hay patrones más atípicos que a veces plantean diagnósticos diferenciales con tumores o incluso con la NMO, cuando vemos lesiones de aspecto pseudotumoral, generalmente sintomáticas, lesiones más extensas con un realce, pues como en este caso, pues focal, nodular, o el patrón difuso que, insisto, a veces lo confundimos con la mielitis longitudinalmente extensa que podemos ver en la NMO. Generalmente el patrón difuso que vemos en la esclerosis múltiple no suele ir con tumefacción del cordón medular, sino más bien con atrofia, y refleja una desmineralización difusa que se produce en ocasiones como consecuencia de una confluencia de múltiples lesiones focales. Pero es también importante, ya lo he comentado, el hacer cortes axiales en caso sobre todo de diagnóstico incierto, porque en la esclerosis múltiple sabemos que más del 90% de las lesiones van a tener una topografía predominantemente marginal lateral o cordonal posterior. Aquí vemos varios ejemplos: cordonal lateral, muchas veces son lesiones clínicamente muy relevantes porque comprometen la vía corticoespinal lateral, mientras también es frecuente ver estas lesiones cordonales posteriores. Es muy raro, por el contrario, que las lesiones comprometan puramente la sustancia gris central o la región paramediana anterior. Esto es poco frecuente. Bien, ¿y esto por qué nos ayuda? Bueno, porque un diagnóstico diferencial que siempre hemos de considerar, entre otros, que ya hemos mencionado anteriormente, es con otras enfermedades inflamatorias de base autoinmune, como puede ser el espectro de la NMO o la enfermedad anti-MOC. Bien, todos sabemos que en la esclerosis múltiple las sesiones suelen ser cortas, algo que no es así en el MOC, con la acuaporina 4, donde con frecuencia las lesiones son extensas longitudinalmente.
Pero quizás también es importante el valorar el patrón lesional en estas entidades en el plano axial. Ya lo he comentado, en la esclerosis múltiple, el patrón marginal, lateral y posterior, mientras que en la acuaporina 4 las lesiones suelen ser difusas, extensas, que ocupan a veces casi el 100% del área transversal medular. Son lesiones realmente muy extensas y en ocasiones muy destructivas. Y por el contrario, la enfermedad de Antimog es relativamente frecuente que las lesiones afecten predominantemente la sustancia gris central, dándole esta morfología que se ha llamado el signo del H, porque refleja este compromiso más central. Esto no siempre es así, a veces en la enfermedad de Antimog las lesiones realmente son difíciles de diferenciar de una acuaporina 4, pero aquí pueden ver claramente el signo de la H en un paciente con una seropositividad frente al MOG. Pero también quiero mencionar, para ir acabando, aspectos más novedosos o más recientes, como son el signo de la vena central. Todos sabemos, ya lo he comentado, que una proporción muy alta de lesiones que vemos en la esclerosis múltiple tienen una distribución perivenular, lo que se explicaría la morfología ovoidea de algunas lesiones en el plano transversal, pero hoy día con determinadas secuencias que están, como son las de susceptibilidad magnética, que son sensibles a la detección de vénulas, incluso de muy pequeño tamaño, podemos detectar la vena central en el seno de las placas desmielinizantes. Lo que se llamó en su momento los dedos de Dawson, hoy día los podemos ver de forma directa. Hay estudios que demuestran que esto no es un artefacto, que es real. Esto es un estudio muy reciente, publicado hace apenas una semana, donde se puede ver claramente cuando utilizamos estas secuencias. Este es un estudio post-mortem. Vemos que vemos una placa, vemos un punto negro en su centro que corresponde a una vénula que se detectó también en el estudio histopatológico. Esta otra lesión no muestra el signo y aquí no se ve el signo de la vena central. Bien, ¿para qué nos sirve esto en la práctica clínica? Sobre todo en casos de diagnóstico difícil, ¿no? Este es un paciente que con una clínica un poco atípica, que tenía alguna lesión. Sí que es cierto que esta es una lesión ovoidea y periventricular. Estas son subcorticales inespecíficas. Y realmente la pregunta ¿es realmente esto corresponde a lesiones desmineralizantes? Pues bueno, esta secuencia, que es relativamente fácil de obtener, se obtiene en pocos minutos, pues si nos fijamos, aquí vamos a ampliarlo, pero esta lesión tiene un punto negro en su centro, corresponde a una vena central, muy sugestivo, por tanto, de una lesión desmineralizante, mientras que estas dos lesiones no lo tienen y probablemente son hallazgos incidentales que, como ya he dicho, son relativamente frecuentes incluso en la población adulta sana. Hay trabajos, este es un trabajo clásico, en el que utilizando este signo y un umbral del 50%, es decir, si vemos que más del 50% de las lesiones que vemos en T2 muestran el signo de la vena central, esto nos permite con una alta precisión hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple y diferenciar esta entidad de otros procesos inflamatorios del sistema nervioso central, donde esta proporción es mucho menor. Recomiendo pues que si el que tenga interés en este tema, leer esta revisión sistemática que hizo el grupo de Verona en Italia, donde lo más importante quizás es que establecen este punto de corte, no del 50%, como he dicho anteriormente, sino del 40%, que la proporción del signo de la vena central, como ya sabíamos, es algo menor cuando se utilizan equipos de 1.5 Tesla en relación a equipos de 3 o de 7 Tesla, pero aún así claramente superior a este umbral del 40%. Hay diferentes formas, podemos utilizar el umbral del 40%, pero esto es un poco farragoso de utilizar en la práctica clínica porque obligaría a contar o ver el signo de la vena central en todas las lesiones que vemos en T2 y por eso, aunque no quiero entrar en detalle, se han propuesto sistemas más sencillos, el contar 6 lesiones con el signo o 3 lesiones considerando solo lesiones de determinado tamaño propuestos por diferentes autores.
Bien, uno me puede preguntar, bueno, el signo de la vena central ya he comentado que se ve mejor en 3 Tesla que en 1.5, que el 1.5 sigue siendo el equipo de resonancia que más se utiliza en la práctica clínica y, por tanto, una posibilidad para minimizar esta disminución de sensibilidad es el obtener estas secuencias para ver el signo de la vena central después de administrar contraste intravenoso, porque el contraste intensifica notablemente la visibilidad de las venas y, por tanto, el signo de la vena central lo podemos detectar bien en equipos de 1.5 Tesla. Y ya para acabar, me queda creo que pocos minutos, hablar de otro signo que también puede ser útil para hacer un diagnóstico diferencial, que es el del anillo paramagnético. El anillo paramagnético también se puede detectar con estas secuencias de susceptibilidad. Es un anillo que refleja la presencia de hierro en el interior de macrófagos y de microglía activada que reflejan la presencia de lesiones crónicas activas. Y se ha visto que aunque este signo no es muy sensible, porque detectamos este signo aproximadamente en el 50% de los pacientes con esclerosis múltiple, sí que es muy específico, porque no se detecta en otras entidades. Y particularmente si vemos no solo el signo de la vena central, sino el anillo paramagnético, prácticamente la especificidad diagnóstica es del 100%, tal como se ha visto en algunos estudios. Este es otro trabajo del grupo de Maggie en Estados Unidos, donde obtuvieron resultados muy parecidos al del trabajo anterior que hicimos en nuestro hospital, con el valor diagnóstico que tiene el signo del anillo paramagnético, además de tener un valor clínico, porque también se asocia y predice la discapacidad neurológica, la presencia de estos anillos paramagnéticos. Mejor ver un ejemplo. Esto es un paciente con una vasculitis, con lesiones multifocales que podían simular una esclerosis múltiple. Ninguna de las lesiones muestra anillo ni el signo de la vena central, mientras que este paciente con esclerosis múltiple, fíjense qué bien se ve el anillo y un punto negro en su interior, en el centro de la lesión, que refleja esta presencia de la vena central en su interior. Bien, esto sería un poco el resumen del anillo paramagnético. No es muy sensible, refleja estas lesiones crónicas activas, que son lesiones que producen un daño progresivo, que se asocian también con el crecimiento de estas lesiones, lo que se ha llamado las lesiones de lento crecimiento, o cells o smoldering, y estos anillos pues se correlacionan con la discapacidad, la predicen también, y podría ser una diana de nuevas terapias que intenten minimizar esta inflamación crónica activa que se refleja en estas imágenes de resonancia magnética. Aquí nuevamente pues, podemos ver una lesión periventricular con la presencia del anillo y también de una vena central. Bien, para acabar, simplemente decir que además de los hallazgos radiológicos típicos que he comentado al principio, distribución periventricular, yuxtacortical, cortical, en el tronco, en el cuerpo calloso, en la médula espinal. No he hablado del contraste por falta de tiempo, pero en casos de diagnóstico difícil, consideremos también signos más novedosos como es el signo de la vena central o del anillo paramagnético, y con ello intentaremos, yo creo, pues prácticamente o minimizar de forma importante los errores diagnósticos que todos cometemos en nuestra práctica clínica. Nada más, muchas gracias. Rovira, le invitamos a continuar con su siguiente disertación y las preguntas serán al final. Muy bien. Pues voy ahora a presentar algún caso clínico. Creo que yo he preparado unos pocos, unos 3, pero también tengo 2 casos clínicos que me han facilitado algunos de sus compañeros que también podemos presentar en esta segunda parte. Bien, nuevamente mis conflictos de interés, que creo que no van a tener ninguna relevancia en este caso. Bien, yo querría empezar con... perdón. Con este caso, que es un caso real de error diagnóstico.
de nuestro centro, que cometimos el error nosotros. Se trata de una paciente de 35 años, mujer, que en el año 2015 presentó un episodio de cefalea, que en 2016 también tuvo un trastorno del comportamiento, una debilidad motora tras el parto, y que en marzo del 2017 presentó una pérdida de peso, disminución no dolorosa de la visión, hemipalesia derecha y ataxia. Y por ese motivo pues se le acabó haciendo una resonancia magnética cerebral que mostró varios hallazgos. En primer lugar, una atrofia cerebral pues, que no correlacionaba con la edad de esta joven paciente, que tenía varias lesiones, algunas de localización periventricular, sobre todo posterior, que tenía alguna lesión infratentorial y que planteó el diagnóstico de una posible esclerosis múltiple. Se hicieron diferentes pruebas y vemos aquí en el plano sagital, donde también vemos esta localización periventricular de algunas de las lesiones, y además algunas de ellas mostraban realce con el gadolíneo. Uno aquí vemos están marcadas con un patrón quizás un poco atípico, porque algunas lesiones no tenían unos márgenes claramente definidos. El estudio medular fue estrictamente normal. Las bandas oligoclonales en líquido fueron positivas y el resto de test fueron estrictamente normales. A pesar de que consideramos que los hallazgos no eran del todo típicos, la presencia de bandas cumplía criterios de McDonald, se consideró finalmente que podía ser una esclerosis múltiple. Estos son los criterios que se aplicaron, que cumplía la paciente se inició tratamiento con un fármaco modificador de la enfermedad en julio del año 2017. Y esto es una resonancia a la semana de iniciar el tratamiento inmunomodulador. La paciente había empeorado en su discapacidad neurológica y también empezaba a desarrollar trastorno cognitivo, y vemos que las lesiones progresan de forma clara, con compromiso de la cabeza del caudado, del córtex, con un patrón totalmente inespecífico o poco típico, mejor dicho, de esclerosis múltiple. Algunas lesiones también realzaban, sobre todo a nivel basal, aquí lo podemos ver, y finalmente la paciente, esto es la evolución, cómo progresó la paciente con esta afectación de la sustancia gris cortical y profunda, y en vista de que a pesar del tratamiento y esta evolución tan atípica, se decidió hacer una biopsia que demostró lo que ven aquí, un linfoma de células B difuso, que, como ya he comentado en mi presentación, a veces se presenta con un patrón de leucopatía rápidamente progresiva que puede incluso simular una esclerosis múltiple. La paciente recibió quimioterapia y respondió satisfactoriamente al tratamiento con quimioterapia, a pesar de que quedó con un trastorno cognitivo importante en los siguientes años. Bueno, esto está evidentemente descrito en la literatura. Este es otro caso descrito. Y es un buen ejemplo para ver que algunas situaciones completamente diferentes a la esclerosis múltiple pueden simular esta enfermedad. El segundo caso que quería mostrarles también es un caso que llevó inicialmente a un error diagnóstico. Es un paciente del que en el año 2015 presentó, aquejó una historia de parestesias progresivas de más de un año de duración, con debilidad de las extremidades inferiores, sobre todo de la pierna izquierda, asociado a un nivel sensitivo. Es un varón de 38 años. Esta es la resonancia que mostró esta lesión longitudinalmente extensa en este paciente, con un realce focal, que lo pueden ver en plano sagital y axial, y que planteó la posibilidad diagnóstica de que esto correspondiera a una mielitis longitudinalmente extensa, y se hicieron también diferentes pruebas para ver si realmente podía corresponder a una de las enfermedades que producen este tipo de alteraciones. Lesión longitudinalmente extensa, no hay hemorragia, hay un realce focal que es predominantemente periférico. Esto es el diagnóstico diferencial de las mielitis longitudinalmente extensas, considerando la NMO y la enfermedad anti-MOG en primer lugar. Pero hay otras causas que en este caso
pues inicialmente no se tomaron en consideración, al menos algunas de ellas. Y el diagnóstico final fue el de una mielopatía espondilótica cervical. Esto es el ejemplo. Fijaron que tiene una espondilopatía multisegmentaria cervical que puede producir una lesión en la médula simulando una mielitis longitudinalmente extensa y que esto pues, se ha descrito en diferentes trabajos. Nosotros publicamos recientemente una serie y lo que ayuda realmente es que el patrón de realce generalmente se produce inmediatamente por debajo del nivel de la máxima compresión, que a veces no es muy grave, y con este patrón que se ha llamado en pancake por los anglosajones, que simula este patrón plano de realce que compromete sobre todo la periferia de la médula espinal. La fisiopatología no está bien conocida de este patrón de realce y de esta alteración, pero se parece que se produce pues, como una angiogénesis, una alteración de la barrera de estos vasos, que produce un incremento de la permeabilidad y como consecuencia de una hipertensión venosa producida por este canal o este compromiso espondilótico del canal. El tratamiento suele ser la descompresión quirúrgica, como en este caso. El realce tarda semanas, incluso pocos meses, en resolverse, pero acaba resolviéndose, como en este caso, aunque suelen quedar secuelas permanentes de mielomalacia como consecuencia de esta lesión de varios meses de evolución. Y ya para acabar, el tercer caso que quería presentarles, que también es un caso, pues como los que quiero enseñar, de errores diagnósticos. Esta es una mujer de edad un poco más avanzada, de 68 años, que tenía una hermana diagnosticada de esclerosis múltiple, que presentó en el año 2009, es decir, hace ya bastantes años, un cuadro lentamente progresivo, luego más estabilizado, de debilidad y dolor en la pierna derecha. Tenía dificultades para caminar, las bandas oligoclonales fueron negativas en su momento y había un cierto incremento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Esta es la resonancia que se hizo en el año 2019. La paciente se había hecho varias resonancias y se había diagnosticado siempre de una lesión inflamatoria que afectaba el cono medular como explicación de su cuadro clínico. No tenía lesiones a nivel cerebral. Pero llamaba la atención cuando hicimos esta resonancia que persistía, había un realce en la periferia de esta lesión que realmente es extraordinario, no es esperable en una lesión desmielizante que ya fue diagnosticada hace más de 10 años. El realce no puede persistir durante años. Y por tanto nos planteamos un diagnóstico diferencial alternativo a la de un proceso desmielinizante. Si nos fijamos bien en las imágenes, algo que inicialmente pasó desapercibido, se observa un pelotón de vasos dilatados por detrás del muro posterior de un cuerpo vertebral lumbar que también producía un remodelamiento del hueso de esta vértebra L2 de la columna lumbar. En vista de este pelotón de vasos, se hizo una angiografía por resonancia magnética que demostró una fístula epidural que también se confirmó posteriormente y se trató mediante un estudio angiográfico intraarterial, y esto correspondía a una fístula epidural diferentes de las fístulas durales. En este caso el drenaje venoso es puramente epidural y que pasó desapercibido y se confundió como una lesión desmielinizante. Estas fístulas pueden producir, debido a la congestión venosa, pues una isquemia crónica del segmento medular, que a veces son lesiones relativamente cortas. Esto, por tanto, fíjense que en este caso en particular fue un error diagnóstico que persistió durante 10 años que en una paciente que finalmente se diagnosticó de una malformación vascular que pudo ser tratada. Bien, estos son los 3 casos que les quería comentar, pero ahora tenemos la posibilidad de comentar casos que son de ustedes. No sé si los neurólogos que me han pasado el caso están en la sala, pero por si los quieren comentar la parte clínica.
Este primer caso, no sé si hay alguien que lo conozca. Si no lo comento yo, es una mujer de 43 años, también con un deterioro cognitivo, una fatiga, un trastorno sensitivo motor derecho, con cefalea, que desde el punto de vista radiológico pues mostraba estas lesiones que les muestro aquí. Fíjense que son lesiones que tienen un patrón topográfico como el que he mencionado durante mi presentación anterior, lesiones con un gradiente anteroposterior donde las lesiones son más abundantes a nivel anterior que posterior, afectan los lóbulos frontales, y donde las lesiones comprometen esencialmente la sustancia blanca subcortical y no tanto o prácticamente nada la periventricular. Tampoco las lesiones son corticales o leucocorticales, porque fíjense que prácticamente todas, por no decir todas, están separadas del córtex, no están dentro del córtex y por tanto diríamos que son lesiones subcorticales de predominio anterior. Esto nos orienta claramente a una patología de tipo vascular y no desmielinizante en el contexto de una esclerosis múltiple. Y de hecho, aquí en el plano sagital, normalmente el cuerpo calloso está respetado y las lesiones como son sobre todo anteriores. No habían lesiones con realce de gadolinio ni con restricción a la difusión, pero sí que se pudo observar en el estudio angiográfico, sobre todo en la angiografía por escáner, que existía pequeñas estenosis cortas, que las marco aquí con flechas porque si no son difíciles de identificar, irregularidades en estos vasos que sugieren evidentemente que nos encontremos ante una vasculitis primaria del sistema nervioso central que podría explicar estas lesiones subcorticales. Recordemos que es un proceso que muchas veces va asociado a cefalea, con estas lesiones sobre todo de tipo isquémico. No siempre la angiografía es positiva, a veces se debe recurrir a la biopsia meningia o parenquimatosa para hacer un diagnóstico, pero realmente en estas situaciones la angiografía, sobre todo por TF, que tiene mayor resolución que la por resonancia o la angiografía convencional, nos puede llevar al diagnóstico. Los anticuerpos fueron positivos, los ANA, y finalmente el diagnóstico que establecieron fue el de una vasculitis del sistema nervioso central en el contexto de una enfermedad autoinmune. Bien, el segundo caso que les quería comentar, que es un caso interesante porque también es un error diagnóstico que a veces cometemos. Se trata de una mujer que llega referida con el diagnóstico de una enfermedad desmielinizante, que inició hace pocas semanas, también con cefalea, y que muestra en la resonancia magnética cerebral una lesión en la protuberancia. Y esto es el caso, realmente pues, no había lesiones típicas a nivel supratentorial, pero sí que hay una lesión en la protuberancia que se ve en secuencia FLAIR, se ve en secuencia T2, pero se ve menos, y que en cambio cuando se administra contraste la lesión es claramente visible. De hecho, son dos lesiones, aquí lo vemos también más ampliado, dos lesiones que realzan de forma intensa, que se ven sobre todo en las secuencias T1 con contraste. La pregunta es esto una lesión desmielinizante con signos de actividad? Y la respuesta que yo les daría es que no. Esto se trata de una malformación vascular. Las telangiectasias capilares se localizan con frecuencia a nivel protuberancial y son lesiones que de forma característica se ven más con el gadolinio que no en la secuencia T2 convencional. Y estos dos signos, la topografía y esta discordancia entre el realce intenso con el contraste y la falta de ver la lesión en T2 nos da el diagnóstico de una telangiectasia capilar. Para hacer un diagnóstico definitivo de este hallazgo, que es incidental y sin relevancia, lo que deberíamos hacer es una secuencia T2 en eco de gradiente o de susceptibilidad, porque el éxtasis venoso que ocurre en estas malformaciones produce típicamente
una marcada hiposeñal de estas lesiones en estas secuencias de T2 en eco de gradiente o de susceptibilidad magnética. Por tanto, mi diagnóstico en esta situación es el de una telangiectasia capilar, malformación vascular, generalmente que no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista clínico. Bien, con esto pues he presentado pues estos 5 casos que reflejan un poco pues a veces la dificultad que tenemos para hacer un diagnóstico diferencial correcto. Yo creo que ya se ha comentado en las charlas de esta mañana lo importante que es hacer un diagnóstico no solo basado en la clínica, no solo basado en la radiología, sino uniendo toda la información posible. Los datos de laboratorio son también hoy día esenciales y realmente pues la coordinación que debemos tener los diferentes especialistas, neurólogos, radiólogos en este caso, es esencial para hacer un diagnóstico correcto de esta enfermedad, hacerlo de forma precisa y precoz y evitar el sobrediagnóstico tal como ocurre con relativa frecuencia. Nada más, muchas gracias y pues dispuesto pues, a responder a las preguntas que consideren oportunas. Gracias.